Bienvenidos una vez más al canal Mundo Valor, el canal de los avalúos. Continuando con la serie estadísticos, se presenta el video La estimación puntual y los intervalos de confianza. El contenido del tip es 1. Del cambio de paradigmas, de las interpretaciones y las correcciones, de las investigaciones y la enseñanza de los intervalos de confianza. 2. De la historia estadística, estimación, distribución, intervalo y nivel de confianza. Del concepto, los objetos y las propiedades de los intervalos de confianza, del experimento aleatorio y de los simuladores. 3. Del procedimiento de cálculo de los límites de confianza, del contenido de la norma ABNT-NBR 14653-2, intervalo de confianza, de predicción, campo de arbitrio e intervalo admisible. De los ejemplos prácticos, tasaciones. En una actividad preparativa para el 9º Simposio de la Sociedad Brasileña de Ingeniería de Tasaciones, SOBRA, el doctor Florencio Luttenberg presentó la conferencia Campo de arbitrio e intervalos de confianza, de predicción y de valores admisibles en avalúos de inmuebles, desmitificando conceptos. Se reproduce parte del material audiovisual donde el expositor con maestría explica la forma incorrecta de la interpretación de la probabilidad en el intervalo de confianza y por qué debe ser corregida la interpretación basada en el contenido del artículo del creador del término, el científico polaco Jerzy Neyman. En diversas situaciones, aquello que se denomina estimación por intervalo, esto es, buscar definir no una estimación de un único punto, pero sí un intervalo que contenga o que pueda contener el verdadero parámetro poblacional que se quiere estimar. Entonces, eso que se llama intervalo de confianza, es decir, el intervalo de confianza que está definido en la norma, es el intervalo de valores dentro del cual está contenido el parámetro poblacional con determinada confianza. Luttenberg, entonces, quiere decir que para el intervalo de confianza voy a definir una estimación puntual y a partir de ella voy a establecer un límite inferior y un límite superior. Mi interés en ese caso es, de cierta forma, estimar o determinar cuál es el error asociado a mi estimación puntual cuando se compara con mi parámetro poblacional. Es eso, en esencia es eso, lo que el intervalo propone. Entonces, acostumbro decir que los intervalos de confianza son recordatorios importantes de las limitaciones de las estimaciones puntuales. En otras palabras, van a expresar el error en la estimación puntual del parámetro poblacional, de manera que esa es la idea que está detrás de un intervalo de confianza. Naturalmente, de esta presentación, con la diapositiva que más adelante se expondrán, voy a intentar captar la intuición, más que recargar las diapositivas con demostraciones matemáticas, porque cansaría y jamás alguien diría que se convertirá en un experto aquí en 40 a 45 minutos en cálculo de matrices. En este enfoque, mi preocupación va más allá para que usted capte la idea de la esencia que cada concepto en sí representa para que se puedan promover algunas discusiones. Todo bien, entonces, el trabajo sobre el intervalo de confianza parte de este artículo de Neyman que coloco aquí por si alguien tiene interés en investigar posteriormente, ya que ese material contiene los orígenes de la discusión sobre el intervalo de confianza. Entonces,
El intervalo de confianza es como está escrito ahí, la probabilidad de establecer el intervalo de valores que contenga el verdadero parámetro poblacional, que es mu, que está dado por 1 menos alfa. Esa probabilidad es llamada nivel de confianza, que se denota como 1 menos alfa, siendo alfa el nivel de significancia, que es la probabilidad del error. Vamos a ver esta expresión que se tiene aquí arriba, llamada expresión matemática, donde en esencia está diciendo lo siguiente: mira, quiero capturar el parámetro poblacional mu y para hacerlo debo definir un límite inferior y un límite superior a partir de los datos de la muestra. Y para eso yo voy a especificar un nivel de confianza para mi intervalo. Es eso lo que está detrás. Entonces, tal vez la figura esquemática que más usted ha visto o que todavía no, es muy importante para comprender qué es un intervalo de confianza. Y es esta que está aquí, que se expone, que permite que se pueda entender con claridad cuál es la profundidad del intervalo de confianza que nos quieren presentar cuando estamos hablando de estimación. Entonces, veamos la imagen de la distribución, que es la distribución normal, y tengo también el parámetro poblacional mu, que corresponde a la media de mi población que está aquí expuesta. Sin embargo, no conozco cuánto vale mu, que existe, es fijo, es un parámetro poblacional que se desconoce. Justamente por eso, por desconocerlo, es que voy a partir de un proceso de muestreo, utilizando la aferencia estadística, a recopilar una muestra. Cuando recopilo una muestra, la número 1, por ejemplo, y voy a establecer una estimación de tendencia central, y a partir de las estimaciones de tendencia central se define un límite inferior y un límite superior. Nótese que si se recolecta otra muestra, por ejemplo, Lutemberg hizo el primer trabajo y Luciano hará el segundo, es muy probable que la muestra de Luciano sea diferente a la mía. Él va a establecer una estimación de tendencia central e irá a establecer un límite inferior y un límite superior. Por lo que quiero hacer notar a ustedes es que esa estimación de mi muestra, la media muestral, es una variable aleatoria que es diferente de mi parámetro poblacional. El parámetro poblacional no es una variable aleatoria, apenas es desconocido para mí. Entonces, la idea es que si se construyen diversos intervalos de confianza, yo espero que una mayoría de las veces de mis intervalos contengan o incluyan el verdadero parámetro de mi población. Observen que en la muestra 1 el parámetro poblacional estará contenido y en la muestra 2 también, así como en la 3, pero yo tengo una muestra aquí, la 47, donde el parámetro no está dentro de los límites inferior y superior de ese intervalo de confianza que también fue construido. Lutemberg, el parámetro no está dentro de ese intervalo de confianza. ¿Cuál es la razón? Para que se pueda entender, se coloca un ejemplo. Imaginen que, a partir de una muestra, el intervalo se ha construido a un nivel de significancia o la probabilidad de cometer un error del 20% y se establezca que el valor medio por metro cuadrado de una determinada tipología de terreno está entre 150 y 200. Entonces, ¿cuál es la interpretación de eso? Es que el nivel de significancia es del 20% o el nivel de confianza es del 80%, porque el nivel de confianza es igual a 1 menos alfa. Entonces, el nivel de confianza de 80% de que el verdadero valor medio de terreno esté dentro del intervalo 150 y 200. Pero atención, si ustedes se encuentran con un libro que tenga esa interpretación, pueden cerrar el libro y llamarlo de sobrenatural, porque el intervalo de confianza no es eso. Eso que está escrito ahí es una interpretación equivocada sobre el intervalo de confianza, que por aquí o por allí se ha escuchado o se ve algo al respecto. ¿Cuál sería la interpretación correcta? Y poder entender aquella figura esquemática que se acaba de presentar. A partir de diversas muestras aleatorias, entonces el 80% de esos intervalos contendrían el parámetro poblacional mu,
esto es, el 20% de los intervalos de confianza estimados basados en las medias muestrales no contendrían el parámetro poblacional. Gutenberg, usted me está diciendo lo siguiente, que cuando yo construyo un intervalo de confianza, la probabilidad de que mi parámetro poblacional esté dentro o no es 1 o 0. ¿Es eso? Es eso. Una vez que se establezca el intervalo de confianza, o el parámetro poblacional está dentro o no está, aquella probabilidad no es de ese intervalo, es de una tasa de éxitos si usted realiza aquel experimento considerando todo el rigor del enfoque estadístico para diversas muestras aleatorias. Gutenberg, estoy preocupado con lo siguiente. ¿Cómo voy a saber que el intervalo de confianza que construí en mi informe de tasación contiene o no el verdadero parámetro poblacional? Por ejemplo, mi intervalo es de la muestra 1, 2 o aquel 47 que no lo incluye. Ahí le tengo una muy mala noticia. Usted no va a saber. No va a saber. Pero ahora le tengo una buena noticia. El método utilizado de la teoría estadística con un muestreo probabilístico o muestreo aleatorio de todo ese procedimiento, el límite inferior y el límite superior que se obtendrá posibilitará afirmaciones correctas en 1 menos alfa por ciento de las veces. Entonces, si usted está construyendo, por ejemplo, un intervalo de confianza al nivel del 80%, usted estará de cierta forma diciendo que usted espera que su intervalo sea uno de aquellos que contiene el verdadero parámetro poblacional. Y esa tasa de éxitos hace pensar que está en el orden del 80%. El profesor Yang Huang, del Departamento de Estadística de la Universidad de Iowa, en su material de clases presenta en el capítulo 9 Intervalos de confianza. Habla de la estimación estadística puntual y por intervalo, así como los intervalos de confianza. Define los siguientes términos. Estimación puntual es cuando se utiliza los datos para una sola estimación del parámetro de interés. Por ejemplo, a menudo se usa la media muestral X barra para estimar la media poblacional mu. Estimación por intervalo proporciona un rango de valores, esto es, los intervalos que contienen el parámetro desconocido, como por ejemplo la media poblacional mu. En cuanto a los intervalos de confianza, Wang señala que son los intervalos que contienen el parámetro desconocido con cierto grado de confianza. ¿Qué significan los intervalos de confianza? En un muestreo repetido de una población distribuida normalmente con una desviación estándar conocida, el 1 menos alfa por ciento de todos los intervalos de la forma X barra menos Z 1 menos alfa medio por sigma sobre raíz de n y X barra más Z 1 menos alfa medio por sigma sobre raíz de n contendrán la media poblacional mu. El profesor Paul Glasserman del Columbia Business School señala en cuanto a la estimación y los intervalos de confianza lo siguiente: propiedades de las estimaciones puntuales. Ya hemos encontrado dos estimadores puntuales, la media muestral X barra como un estimador de la media poblacional mu. Más adelante indica que la estimación puntual como X barra contrasta con una estimación por intervalo, ya que esta última da un rango que probablemente contenga el valor verdadero del parámetro desconocido. Indica el autor que para los intervalos de confianza para la media poblacional hemos visto que la media muestral X barra es un estimador insesgado de la media poblacional mu. Esto significa que X barra es precisa en promedio, pero por supuesto, para cualquier conjunto de datos en particular, X1,
hasta xn, la media muestral puede ser mayor o menor que el valor real μ. Entonces, el propósito de un intervalo de confianza es complementar la estimación puntual x barra dentro de la información sobre la incertidumbre en esta estimación. Para la interpretación estadística de un intervalo de confianza, el profesor Glasserman indica: suponga que repetimos el muestreo experimental 100 veces. Esto es, recopilamos 100 conjuntos de datos diferentes, cada uno compuesto por 40 observaciones. Suponga que calculamos un intervalo de confianza basado en cada uno de los 100 conjuntos de datos. En promedio, esperaríamos que 90 de los intervalos de confianza incluyan la media poblacional μ y también 10 intervalos que no la incluirán. La cifra 90 proviene del hecho de que elegimos un intervalo de confianza del 90%. Para complementar la idea de la secuencia anterior, en este material del curso de Estadística Básica de la James Cook University de Australia, se puede leer sobre los intervalos de confianza lo siguiente. Seleccione 10 muestras y construya intervalos de confianza al 90% alrededor de cada una de las medias muestrales. Teóricamente, 9 de cada 10 intervalos contendrán la verdadera media poblacional, que seguirá siendo desconocida. En esta figura se observa la media poblacional μ señalada con una recta color negro y perpendicularmente se dibujan en azul los intervalos de confianza. En todos está incluido μ, pero el del color rojo no la incluye. En esta lámina recomienda: tenga cuidado de no malinterpretar la definición de intervalo de confianza. No es correcto decir hay un 90% de probabilidad de que la media poblacional esté dentro del intervalo. Lo correcto es: hay un 90% de probabilidad de que cualquier intervalo de confianza de una muestra aleatoria contendrá la verdadera media poblacional. Del material de clases del profesor Adriano Mendoza Souza, del Departamento de Estadística de la Universidade Federal de Santa María, se puede leer lo siguiente. Vista la variabilidad de las muestras, es usual incluir una estimación por intervalo, con cierto nivel de confianza 1 menos alfa o de significancia alfa, para complementar la estimación puntual. Esa nueva estimación proporciona un intervalo de posibles valores del parámetro poblacional. Se construye un intervalo en torno a la estimación puntual, de modo que ese intervalo contenga el verdadero parámetro poblacional. Más adelante se expone: como el intervalo de confianza está construido con base en la estimación puntual, es aleatorio, mientras que el supuesto parámetro es una constante de la población. De esta manera, el intervalo de confianza contendrá o no el parámetro, con probabilidades 1 menos alfa y alfa. Es incorrecto decir probabilidad del parámetro caer en el intervalo. Del material del curso Estadística EA-A2 de la profesora Damiana Costanzo de la Università della Calabria, en el capítulo 12 se exponen los intervalos de confianza, la estimación puntual y la analogía entre la estimación puntual y por intervalo. En la estimación por intervalo, la profesora Costanzo señala que, con base en la definición frecuentista de probabilidad, se puede dar la siguiente interpretación de los intervalos encontrados. Si se extraen sucesivamente muchas muestras independientes de la misma población y de acuerdo con el método
expuesto, al final el 95% u otro porcentaje cualquiera de los intervalos contendrá el verdadero valor del parámetro desconocido. En esta observación se señala que no es posible saber si el intervalo estimado contenga al menos el valor verdadero del parámetro. Por otra parte, si se extrajese de la población un número suficiente elevado de muestras repetidas y de modo independiente, y se calculase los correspondientes intervalos de confianza, el verdadero valor del parámetro θ estará contenido cerca del 100 de estos intervalos. Termina señalando, el nivel de confianza es entonces la frecuencia de estos intervalos aleatorios que contienen θ. Por tanto, no se habla de la probabilidad que nuestro parámetro esté contenido en el intervalo. Del material del tema 7, estimación por intervalos, del doctor Francisco Gómez Martín, del Departamento de Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, se destaca el contenido del punto 7.2, significados y errores de concepto. Señala que el concepto de intervalo de confianza, por su sutil definición, puede dar lugar a interpretaciones erróneas y errores de concepto. El intervalo de confianza se basa en la interpretación frecuentista de la probabilidad. La siguiente frase de Kendall y Stuart lo expresa con elocuencia. Si este procedimiento se repitiera en varias muestras, el intervalo de confianza calculado, que sería diferente para cada muestra, contendría el verdadero parámetro de la población el 90% de las veces. El catedrático indica que la frase contiene muchos elementos que analizar. Primero, se refiere inequívocamente a muestreo sucesivo y no a la medida de una única muestra. Además, el enunciado se refiere que lo que ocurriría con el intervalo mismo y no con el parámetro. Lo que da el intervalo de confianza al experimentador es una cierta probabilidad de que el intervalo cubra el verdadero valor del parámetro. Sin embargo, los intervalos de confianza se interpretan erróneamente con más frecuencia de lo esperado. Tanto es así que hay estudios que recogen estas interpretaciones erróneas. Un intervalo de confianza del 95%, por ejemplo, no significa que la probabilidad de construir un intervalo contenga el parámetro, o sea, 0,95, o que la probabilidad de que el intervalo construido contenga el parámetro sea 0,95. Una vez que se construye el intervalo, ya no hay probabilidad alguna implicada. Pasamos de y c igual, abro paréntesis, T1, abro paréntesis, X mayúscula 1 hasta X mayúscula N, cierro paréntesis, coma, T2, abro paréntesis, X mayúscula 1 hasta X sub N mayúscula, cierro paréntesis, que está dado en términos de variables aleatorias. Al intervalo, abro paréntesis, T1, abro paréntesis, X minúscula 1 hasta X minúscula N, cierro paréntesis, coma, T2, abro paréntesis, X1 minúscula hasta XN minúscula, cierro paréntesis, que está dado en términos numéricos y es determinista. Cuando tenemos delante el intervalo ya calculado, el parámetro o está o no está dentro. El nivel de confianza se refiere a la fiabilidad del procedimiento de estimación y no a la de un intervalo en particular. El mismo Neyman tuvo que luchar contra esta interpretación errónea en vida y en uno de sus artículos escribió lo siguiente: se notará que en la descripción anterior los enunciados de probabilidad se refieren a los problemas de estimación de los que se ocupará
el estadístico en el futuro. De hecho, he declarado repetidamente que la frecuencia de los resultados correctos tenderá a alfa. Considera el caso en el que ya se extrajo una muestra y los cálculos han dado límites particulares. Podemos decir que en este caso particular, la probabilidad de que el verdadero valor se encuentre en estos límites es igual a alfa. La respuesta, obviamente, es negativa. Por último, querríamos hacer notar que en el tamaño muestral se mantiene constante a lo largo de todo el proceso de muestreo. Si se construyen K intervalos de confianza, todos han de serlo a partir de un tamaño muestral común.